Celebramos el Día Mundial de las Enólogas y Enólogos y en Bodegas Emilio Moro tenemos la suerte de contar con dos personas muy especiales. Patricia, enóloga, ha trabajado en el equipo técnico, también dirigiendo la parte de producción, ha hecho la vendimia en otras muchas bodegas y actualmente ejerce la dirección general de la bodega. Y Álvaro Maestro, 22 vendimias ya, empezaste como auxiliar de vendimia hasta hoy en día que llegas como director técnico de la bodega. ¿Qué representa, qué significa para vosotros el Día Mundial de los Enólogos? Pues para mí significa un reconocimiento a una profesión que yo creo que cada vez tiene más visibilidad y que es una profesión que, aparte de apasionante, creo que el día a día es sumamente especial, porque al final vives a lo largo del año desde lo que es el viñedo, la bodega, todo el proceso de elaboración, el embotellado, incluso la evolución. Yo creo que para mí es ese reconocimiento a todo lo que hacemos los enólogos a lo largo de todo el año. Álvaro, celebramos el día, ¿qué significa para ti o cómo le explicarías cómo es el trabajo de un enólogo? La verdad es que el día del enólogo yo en principio lo vivo con expectación, porque llevo 15 años de enólogo y hasta hoy no sabía que existía un día del enólogo. El reconocimiento siempre está bien, lo que pasa es que quizás el reconocimiento sea inmerecido porque tenemos una de las profesiones más gratificantes y más divertidas del mundo, pero si existe el día, pues bienvenido sea y a disfrutarle. Y hablando un poco de los orígenes, Patricia, cuarta generación de la familia, la única enóloga de la familia, parece evidente, ¿no?, que la pasión del vino te venía desde muy pequeño, ¿no? Pero ¿cuándo fueron esos primeros recuerdos de dijiste, esto es lo mío y me quiero dedicar desde la enología? Pues yo creo que siempre lo he tenido claro, o sea, es algo que me ha gustado, que me ha llamado muchísimo la atención y además, bueno, he tenido la suerte de vivirlo desde pequeña. Al final me he criado en Pesquera de Duero, con mis abuelos, con mi familia, y yo creo que eso lo tengo ahí guardado en mí prácticamente desde que nací, y me ha ido acompañando a lo largo de la vida y llegó un momento, en el momento que fui siendo más adulta, decidí que quería dedicarme a ello profesionalmente. Y Álvaro, ¿cuándo dijiste, esto es lo mío? Pues ha habido muchos momentos en la vida, ya en la madurez, cuando tenía que decidir a qué quería dedicarme, a qué quería estudiar, pero yo siempre he pensado que la semilla, el punto inicial que despertó mi interés en el vino, me pasó de muy pequeño, aunque suena raro. Lógicamente no fue bebiendo vino ni en un encuentro gastronómico donde descubrí el vino, pero mi familia tenía un pequeño huerto familiar y entonces mi padre siempre, cuando trabajaba en el huerto, pues tenía un porrón de vino de clarete y lo tenía enfrescando en la fuente, y cada vez que paraba para refrescarse, pues cogía el porrón y pegaba un trago de ese vino fresquito que escurría agua de la fuente, y yo me acuerdo que mi padre ponía tal cara de felicidad que a mí eso me dijo, oye, algún día tengo que descubrir cuál es el secreto de esa ambrosía que está viendo mi padre, que para mí era prohibida, cuál es el secreto que le hace tan feliz, tan reconfortante a mi padre que pega un trago de esa cosa tan maravillosa. Y yo creo que ahí me quedó la copla, y luego también en la familia, pues a nivel de consumidores, siempre había un vino, se hablaba sobre el vino, se disfrutaba, las conversaciones de los adultos giraban muchas veces en torno al vino, y eso creo que fue lo que me despertó la curiosidad. Y luego ya con el tiempo, cuando ya tuve que decidir mis derroteros académicos, pues yo quería trabajar en algo relacionado, vinculado a la naturaleza, alejado un poco del mundo urbano o del mundo industrial, porque yo vengo de la rama química, y me orienté a eso y cada vez estoy más convencido de que acerté. Hablábamos de una profesión tan bonita, pero que también trae consigo muchas dificultades y complejidades en el día a día, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que ha sido tu mayor reto o uno de los mayores retos a los que te has enfrentado? Bueno, yo creo que el mundo del vino, a mí me gusta decir que el mundo del vino tiene muy poco de receta, o nada, ¿no? Y sobre todo, la mayor dificultad, yo creo que para cualquier enólogo, es enfrentarnos cada año a una uva, a una materia prima diferente que nos da el clima, el suelo, unas características climatológicas totalmente distintas, muchas veces con muchas complicaciones, y que al final tenemos que ser capaces de conseguir el mejor vino cada año. Yo creo que es un poco siempre nuestro reto, ¿no? Entonces yo creo que nos enfrentamos a una evolución y a un reto continuo, y también es lo que le hace diferente y especial a nuestro
maravilloso mundo. Y en esa trayectoria, ¿algún año que recuerdes, algún reto que consideras que tuvo mayor complejidad? Sí, pues hasta el día de hoy, yo creo que sin dudarlo diría que cuando empezamos a elaborar vino blanco en el Bierzo, eso fue algo totalmente disruptivo. Veníamos Fuisteis los dos que vinisteis. Veníamos de una trayectoria en Ribera del Duero con tempranillo 100%, éramos monodenominación de origen y monovarietales. De repente cambiamos de denominación de origen, cambiamos de variedad, no solo de una denominación de origen, sino también de suelo, de clima, hasta el paisanaje también cambiaba de forma radical y fue un reto muy bonito. Pues, como todos los retos al principio pueden ser desafiantes, te pueden generar cierta ansiedad, a veces momentos de angustia, pero no he superado. Es uno de los momentos profesionales más bonitos, si no el más bonito que recuerdo. Que este año es nuestra 10ª vendimia ya aquí y que además es verdad que el proyecto del Bierzo, que supuso un gran reto para nosotros, pero que hoy en día estamos tremendamente orgullosos y yo recuerdo mucho, ¿no? En nuestra primera vendimia aquí en el 2016, cuando llegamos y nadie nos conocía, veníamos Álvaro y yo a ver si conseguíamos unos pocos kilos para el primer año, nos hacíamos amigos de los bercianos y la verdad que yo tengo un muy buen recuerdo de aquel año. Claro, y de esa formación de enología, tienes al final ese criterio técnico, ese conocimiento de la disciplina, pero actualmente lideras la bodega, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias aporta el tener ese conocimiento técnico a la hora de tomar determinadas decisiones que son muy estratégicas para la bodega? Pues yo creo que es fundamental, porque al final el conocer el corazón de la empresa, del negocio, al final te hace tener una visión, yo creo que mucho más amplia, el entender mucho más cada decisión que yo tomo, siempre pienso en las implicaciones que tiene a nivel técnico, que sea conseguir la mejor uva, conseguir el mejor vino, ser capaces de elaborar cada año lo mejor y que al final nuestro equipo también tenga las herramientas necesarias para conseguirlo. Entonces yo lo veo totalmente fundamental, el haber nacido y haberme criado en la parte técnica y tener ese conocimiento, yo creo que lo hace fundamental para continuar el legado de una bodega y la continuidad a lo largo de los años. Y dentro de ese día a día, Álvaro, estamos arrancando vendimias. Dentro de la enología y por compartir ese conocimiento, ¿qué hay de ciencia y de intuición dentro de esa complejidad que tiene el día a día de un enólogo? Pues bueno, afortunadamente la profesión del enólogo tiene muchos aspectos, desde la elección de un terreno para cultivar la viña hasta la definición de un vino previo al embotellado. Entonces, en cada punto yo creo que prima más la intuición o la ciencia. El estilo personal, lo que llamamos el estilo de la familia, la huella dactilar de la bodega tiene mucho de intuición. Desde que das un paseo por el campo y algo te dice que esa parcela puede tener un potencial vitícola muy alto. Pero yo vengo de una formación científica y creo que esa intuición luego tiene que venir refrendada por la ciencia. La ciencia para mí es muy importante porque es algo testado y es una herramienta muy útil para no cometer errores. Al final la responsabilidad es muy grande, tenemos un legado detrás muy amplio al que hay que respetar y entonces, aunque esa intuición te dé la chispa, la personalidad, la ciencia tiene que estar detrás, tiene que hablar tus decisiones, es la que te ayuda a avanzar y a hacer cada vez mejores vinos. Y hablando un poquito de futuro, ¿cómo creéis que va a evolucionar la figura de los enólogos, con todas esas retos a los que nos enfrentamos, de tendencias, de cambios, de descubrimiento de nuevas variedades? ¿Cómo creéis que va a evolucionar la figura de los enólogos? Bueno, yo creo que nos enfrentamos a un reto que a mí me encanta y es que el consumidor cada vez tiene más conocimiento del mundo del vino, el consumidor cada vez es más exigente y eso pues también nos hace a nosotros ser cada año más exigentes. Entonces yo creo que nos enfrentamos a un futuro en el que tenemos que estar en continuo aprendizaje. Lo que sabíamos, no todo vale, cómo se hacían las cosas antes, a lo mejor ahora ya no gustan, ya no valen. Entonces yo creo que es importante el mirar mucho, no solo lo que tenemos dentro, sino también mirar qué se hace fuera, estar en continua formación, catar mucho, conocer todas las zonas vitivinícolas del mundo.
rodearte de gente que sabe más que tú y aprender y no relajarnos. Eso yo creo que es fundamental. Qué interesante. ¿Y cómo ves tú el futuro, Álvaro? Pues en la línea de lo que comentaba Patricia, yo creo que el enólogo cada vez va a tener que asumir un rol más transversal. Venimos de una figura clásica del enólogo encerrado en su cueva con sus barricas, sus recetas, entre comillas, su ciencia. Muchas veces ese enólogo tenía poco contacto con la viña, cada vez lo está teniendo más. Esa transversalidad que está ganando la enología, porque date cuenta que la carrera se llama enología, que realmente la formación es viticultura y enología, no se llama viticultura y enología, sino enología. Pues cada vez esa enología tiene que tener más peso en la viticultura, esa transversalidad hacia la viticultura, y en un futuro hay que ampliar esa transversalidad también al cliente. O sea, el enólogo cada vez tiene que estar más cerca del cliente, ya no vale eso de este es mi vino y el que lo quiere entender bien y el que no, no pasa nada, sino tiene que haber una comunicación ya no solo del departamento comercial, que al final es el eslabón que une la bodega con la percepción del cliente, sino directamente también del enólogo, porque está muy bien y es necesario que hagamos nuestro vino, el vino que nos identifica, el vino que nos gusta a nosotros, pero también es clave que ese gusto también se adapte al gusto del consumidor y que el consumidor pueda percibir esa personalidad de nuestros vinos como propia. Y hoy en día también como embajadores de marca, esa figura también quizás más reconocida, más visible hoy en día en los medios y que bueno, pues es también el objetivo de todas estas entrevistas, porque si tuviésemos que entrar en un terreno un poquito más personal y dentro de todas las elaboraciones que habéis hecho durante todo este recorrido profesional, si tuvieses que decir alguna referencia, algún vino, alguna añada que lo consideras pues casi como a tu pequeño bebé, que lo has visto nacer, que lo has visto crecer, que lo has visto evolucionar, ¿cuál dirías que sería? Pues yo, haciendo un guiño a la bodega que tenemos en El Bierzo, me quedaría con la Rebelía 2016, que fue para nosotros un reto porque nos enfrentábamos a una variedad desconocida, pero que hoy en día catamos, ¿no? El otro día hicimos una cata de varias añadas de los vinos que hemos elaborado en El Bierzo y estamos tremendamente orgullosos de la evolución. Hemos ido aprendiendo, nuestro objetivo es cada año, ¿no?, hacerlo mejor, pero cuando catas esa Rebelía 16 y dices, wow, ¿no? Yo estoy orgullosa de esa añada y de la Rebelía. ¿Y Álvaro, con cuál te quedarías? Pues mira, para mí los recuerdos tienen mucho de sensaciones. Entonces hay un vino en concreto, dos, pero especialmente uno, en el que después de tantas vinificaciones podría recordar exactamente cómo olía el día que estaba trabajando con él. Y es Sancho Martín del 2004. No es un vino en el que tenía yo toda la responsabilidad a nivel técnico, de hecho es la añada en la que yo estaba de peón de vendimias, pero fue el primer contacto que tuve con un vino fermentando. Para mí era totalmente desconocido. Yo todo lo que sé de vinos lo he aprendido aquí. Entonces ese primer año casi mi desconocimiento era total. Para mí fue una sorpresa ver que el vino se elaboraba junto con los ollejos, porque como te decía, en mi familia se bebía rosado tinto, pero yo tenía más cercanía con el vino rosado. Entonces, mientras fue mi primera tarea, bazuquear los uves, que todavía conservamos parte de ellos, y entonces mientras lo estaba bazuqueando, aquello estaba fermentando, estaba emitiendo aromas, y cada vez que metía el bazuqueador dentro del vino lo sacaba y había una explosión de aromas, ese color negro atractivo, todo eso, o sea, cierro los ojos y soy capaz de recordarlo perfectamente. Y hace tiempo tuve la oportunidad de probar ese vino y fue una conexión muy bonita con el pasado. Yo creo que si tuviera que elegir un vino y una añada sería Sancho Martín del 2004. Pues es un auténtico lujo para las personas que nos dedicamos al sector, pero que no tenemos la formación como enologías, porque al final podemos aprender muchísimo de vosotros y tener esos conocimientos más profundos del mundo del vino, que es tan bonito. Así que yo creo que en un día tan especial, que os celebramos a vosotros, que celebramos vuestro trabajo, vuestro espíritu, vuestra visión, solo queda brindar con una de vuestras elaboraciones. Sí, te iba a dar la enhorabuena al sommelier que ha elegido el vino, que está sensacional. No, o sea, ha sido una sorpresa que me acabas de dar, que eso es nuestro. Salud.